primer encuentro que hacemos con la Universidad de Biobío, y específicamente la Facultad de Educación y Humanidades, sobre epistemología y metodología de la investigación científica. Este es un evento que nosotros originalmente habíamos programado para el año pasado, eso se iba a hacer en noviembre del año pasado. Justo cuando lo íbamos a hacer, se tomaron a la universidad. Fue justo la única toma que hubo, no sé cuántos años, del año 2011 no había nada. Esto fue el día anterior, así que no pudimos hacer nada. Luego de eso pensamos hacerlo en el mes de enero, pero hubo una serie de inconvenientes y finalmente llegamos a la conclusión de que en realidad no tenía tampoco mucho sentido hacerlo en enero, porque nos iba a gastar nuestros principales itinerarios interlocutores que eran los estudiantes. Así que finalmente hemos decidido hacerlo ahora el 26 de marzo del año 2015 y esperamos que resulte de interés tanto para los participantes que vamos a exponer y discutir, como también para los oyentes, de tal forma que nuestra idea es que este encuentro sea el inicio de una serie de encuentros que inaugure, digamos, una línea de trabajo que nosotros vemos como línea fundamental. ¿Aló? ¿Aló? ¿Ahí está? ¿Sale o no? Sí. Igual bueno, para nosotros es una línea de trabajo regular hoy día, porque el tema que vamos a trabajar es un tema que consideramos fundamental. Hoy día a nivel nacional e internacional, el tema de la investigación científica en las universidades es un tema relevante. Las universidades están estructurando en torno a universidades simples, universidades docentes, universidades complejas. Esto ya viene desde los últimos 10-15 años, como tendencia cada vez creciente, y el elemento delimitador de todo esto es el tema de la investigación. El elemento que delimita las universidades complejas, aquellas que solo dan docencia, tiene que ver con la investigación, la actividad investigativa que se traduce en cantidad de publicaciones. Cantidad de publicaciones que se van produciendo y que se entiende que es el aporte que las universidades hacen en tantos centros intelectuales digamos, al país y a la sociedad. El problema que nosotros hemos notado es que no siempre las investigaciones que se realizan, tanto en el plano de las ciencias sociales como en la ciencia de la naturaleza, en la ciencia matemática, cumplen con todos los rigores de lo que significa investigaciones científicas. Y sobre todo hemos evidenciado conversando, tanto leyendo los productos como conversando con colegas que arman este grupo de trabajo, que hay muchas deficiencias en aspectos que tienen que ver con las bases teóricas de investigación. La investigación es un producto, la investigación y el conocimiento científico es el producto de una actividad muy concreta que se llama ciencia. Por lo tanto, nos parecía fundamental poder conversar sobre qué es la ciencia, cómo se ha ido construyendo el pensamiento científico, la conciencia científica moderna, e ir aproximándonos a las diferentes interpretaciones sobre las ciencias, sus definiciones, diferentes miradas o diferentes modelos explicativos. Y en torno a eso, precisamente hemos generado este primer encuentro para poder conversar sobre ello. Este encuentro que se titula Seminarios sobre epistemología y metodología de investigación, la verdad es que el título se aproxima a lo que va a ser, pero en términos reales, por lo que hemos conversado y hemos aproximado, va a ser más un seminario sobre filosofía de la ciencia que sobre epistemología. Hay un matiz ahí que vamos a ir aclarando. Más que teorizar sobre el conocimiento mismo, vamos a dar cuenta un poco de cómo se ha ido construyendo este conocimiento. La estructura de este encuentro contempla dos partes. Una primera parte que lo voy a hacer yo, que es una mirada general sobre lo que es el desarrollo progresivo, el desarrollo
de la ciencia en los últimos siglos. Simplemente voy a dar cuenta de algunos de los principales teóricos de la ciencia, epistemólogos, referentes importantes. No de todos, es imposible hablar de todos y tomar a cada uno de ellos mínimamente en serio un espacio de 30 o 40 minutos, que es lo que yo tengo pensado hacer. Por eso se van a quedar algunos fuera. De hecho, ayer le presenté esto a un colega que sí sabe bien del tema y me dijo, oye, te quedaron afuera como 3 o 4. Entonces, va dejando afuera a los más. ¿Y qué pasó con Berke? Pero sí, es cierto, pero no puedo tomarlo a todos. Y también, seguramente voy a hacer una serie de simplificaciones sobre algunos que a mis colegas que son auténticamente filósofos ahí presentes, les pido que me disculpen, digamos, las simplificaciones que voy a hacer. Pero está pensado, digamos, principalmente para auditorio como ustedes, que son alumnos de pre y posgrado. Lo que yo voy a presentar son en torno a 40 diapositivas. Tenía más, tenía como 180, he ido borrando muchas. Entiendo, digamos, que puede pegarlo. La cantidad de información que voy a entregar va a ser bastante, no es asimilable toda en el espacio de una pequeña charla como lo que yo voy a hacer. Voy a dejar de todas formas a disposición, los que quieran, la diapositiva, y también tengo todos los textos, digamos, de los autores que salen citados ahí. Si alguno de ustedes quiere profundizar, les paso los textos digitalizados con papel de todos los autores que yo voy a mencionar. Yo personalmente les cuento, yo no soy del área originalmente de filosofía, y sobre historia, especialicé después en el ámbito de currículum y educación, luego hice un doctorado en filosofía y letras, y tomé el tema de la filosofía de la ciencia a partir de un postgrado que hice en la Universidad Complutense el año 2012-2013, fue sobre filosofía de la ciencia, donde me tocó trabajar con teóricos de la ciencia de verdad, y uno de ellos, un español, me presentó justamente a Carlos Verdugo, que es el colega que viene después. Entonces, la primera parte que yo voy a hacer es una panorámica general, espero hacerla máximo 40 minutos, pero no alargarme más allá de eso. Luego de eso vamos a hacer un break donde vamos a compartir un desayuno, que será en torno a 10:30, 11, y a las 11 vamos a regresar acá y vamos entonces a asistir a la conferencia central, digamos, y la parte sustancial, digamos, medular de este encuentro, que es la conferencia que nos va a dar nuestro colega y reconocido filósofo de la ciencia a nivel nacional e internacional, Carlos Verdugo, nuestro equipo de Valparaíso, y que nos va a dar una charla muy bien fundamentada, digamos, muy enriquecedora, de la cual todos esperan mucho aprender, sobre Karl Popper, uno de los grandes teóricos del siglo XX, y con trascendencia en el pensamiento del siglo XXI. Esa es la idea de lectura de este encuentro. ¿Ya? Entonces va a tener estas dos partes. Cuando le toque a Carlos Verdugo, nuestro colega Luis Vergara acá, que también es filósofo, de Tomo y Lomo, él va a hacer la presentación, digamos, de Carlos Verdugo. ¿Ya? Entonces, la invitación es ahora traten de comprender lo que yo voy a plantear. Las dudas que ustedes tengan, por favor, sobre lo que yo voy a decir, agradecería que las pudieran notar, de tal forma que al término de mi presentación podamos dar un par de minutos, muy largos, digamos, para responder algunas preguntas concretas, y luego, digamos, regresen todos al tema central, que es la conferencia de Carlos Verdugo, a ser a las 11 de la mañana. Esperamos estar terminando alrededor de la 1, un poco antes. Y esperamos que esta charla que vamos a dar hoy día sea, digamos, del interés de ustedes. Eso es lo que dice el tema. Y para no, digamos, seguir con esto, voy a comenzar inmediatamente. Voy a hacer la presentación en PowerPoint. Yo no suelo usar mucho multimedia, pero lo voy a hacer porque, bueno, permite, digamos, que avancemos mucho más rápido. Los temas que yo voy a tratar no son temas que sean muy fáciles de poder asimilar, son temas densos en su mayoría. A mí mismo me ha costado bastante entender a algunos autores, algunos todavía ni siquiera lo entiendo, pero bien, pero por eso mismo, digamos, es mejor que anoten la consulta, ¿ya? Una consulta y después me la hacen si la consideran pertinente. Voy a dar una panorámica muy general de todo esto. Voy a comenzar justamente con eso, voy a parar ahí y voy a hacer esta presentación. Les pido por favor que puedan dejar en silencio los teléfonos celulares, porque eso es un evento interactivo.
Ya, lo que yo voy a hacer, tal como les anunciaba, voy a presentar una visión general de lo que se podría resumir como el desarrollo de la conciencia científica moderna. Voy a tomar este concepto, yo lo he tomado de un autor norteamericano, un doctor en historia de la ciencia, se llama Morris Berman. Hay un texto que yo conocí en la década del 80 en Santiago, que justamente me lo prestó el libro un conocido chileno, Humberto Maturana, que precisamente ayer con Carlos habla sobre Maturana y cómo Carlos está refutado a Maturana. Y yo conocí un texto que se llama El reencantamiento del mundo. Y este texto, un texto que logró mucho éxito desde aquí en Chile en la década del 90, todo el mundo leía, hablaba justamente de la irrupción de lo que él denominaba la conciencia científica moderna. Y precisamente es lo que decía, después del Renacimiento no solamente cambian una serie de concepciones del mundo se hace más grande, se descubre que la Tierra es redonda, se produce, digamos, el descubrimiento de invasión de América, aumentan los mercados, se pasa la economía agraria, feudal, a la economía capitalista, sino que además, junto con eso, se va produciendo un nuevo tipo de conciencia en las personas. Se va construyendo la noción, digamos, de ciencia, la noción de conocimiento especializado, que era distinto a los otros tipos de conocimiento. Que en rigor sería lo que caracteriza, digamos, la actividad científica, que la actividad científica se preocupa centralmente de generar un producto. Y ese producto es el conocimiento. Es un tipo de conocimiento que tiene, o se atribuye características diferentes a los otros tipos de conocimiento existentes, como son el conocimiento vulgar, como son el conocimiento teológico, como son los conocimientos, digamos, que surgen de las tradiciones y cultura de los pueblos. Este conocimiento dice que se atribuye una serie de características que supuestamente lo harían más válido y confiable, y de mayor calidad, y por tanto de mayor certeza, y digamos, va a tener una serie de legitimidad social de corte mayor. Ahora, ¿cuándo empieza a producirse esto? Bueno, aquí hay autores importantes que señalan que esto se produce durante el siglo XV y siglo XVI, y que el gran cambio se habría producido con la revolución copernicana. De hecho, Thomas Kuhn, en su obra La estructura de las revoluciones científicas, el concepto paradigma como modelo explicativo va a tomar como elemento fundamental de estudio la revolución copernicana. Ese va a ser su gran cuando se produce este cambio de modelo explicativo mental, la gente va a ser cuando Copérnico, en 1540, ya se atreve a plantear de que no es la Tierra el centro del universo, sino que la Tierra gira en torno a una estrella que es el Sol, ¿ya? Y va a significar un cambio en la concepción humana. También se va a corroborar que la Tierra es redonda, que la Tierra no es el centro del universo, que no todo, digamos, está centrado en la Tierra, y eso va a implicar empezar a conocer ahora ya empíricamente, digamos, todo nuestro entorno próximo. Elementos fundamentales, bueno, Galileo digamos, lo que hace es corroborar el modelo copernicano, inventa el telescopio. Además Galileo era un matemático e ingeniero, además agrícola, hizo una serie digamos, de modificaciones e innovaciones técnicas, incluso hasta el telescopio se lo vendió a la República de Venecia, y era un tipo, digamos, bastante de mundo. Ahora, ¿cuáles son dos o tres elementos esenciales que podemos rescatar de Galileo? Primero, un elemento esencial, que los elementos místicos y religiosos pasen a un segundo plano. Este va a ser un elemento esencial, puesto que si hay algo que caracteriza la historia de Europa, la historia del mundo, durante toda la Edad Media, va a ser el sentimiento religioso. Todo hegemonizado bajo la concepción católica. Las explicaciones que se daban, todo lo que se podía decir del mundo, tenía que estar en consonancia con lo que planteaba la Iglesia Católica, apostólica romana, que era la única iglesia que existe en Occidente hasta 1517, cuando se produce, digamos, que es la primera reforma religiosa de Lutero, y después viene, pocos años más, aparece Calvino. Entonces, no es casualidad que tanto Copérnico, Kepler, Galileo y todo esto hayan sido declarados rápidamente herejes.
y con peligro para su vida. Incluso en el caso de Galileo lo llevan a juicio y se salva exclusivamente porque se retracta y, digamos, y con eso él logra salvarse, aunque, como le he contado a mis alumnos que están aquí, se le aplicaron medidas cautelares, ¿ya? Que están de moda ahora. ¿Y cuál fue la medida cautelar que se le aplicó? Lo dejaron con arresto domiciliario total, ¿ya? Lo mandaron a prisión preventiva, lo dejaron ahí. Copérnico se salvó porque cuando publicó su libro ya estaba muerto. Pero estaba el ejemplo de otro científico, que yo Bruno, al cual sí en 1600 en la Inquisición el Papa lo había tomado, lo había llevado a Roma, lo condenaron en un juicio sumario en enero de la 1600 y en febrero del mismo año lo quemaron en la Plaza del Fiori, unas plazas principales de Roma, lo habían quemado, digamos, derechamente. Por tanto, acá hay un elemento de la ciencia que se está estructurando en oposición a lo que es en ese momento el pensamiento oficial, el pensamiento además armado, porque tiene un ejército de fondo y uno de los poderes de la Iglesia Católica. Un segundo elemento que va a ser fundamental, que nos interesa tanto el porqué, el origen, destino y la finalidad de las cosas. Lo que interesa es el cómo funcionan las cosas. Algunos autores dicen el que verdaderamente inaugura una concepción mecánica del mundo, o sea, entender los mecanismos del mundo y que anticipa después lo que va a ser la mecánica de Newton, es Galileo, porque él es el que va a estar preocupado. Dice, aquí no importa, digamos, por qué se producen los fenómenos, no nos importa, digamos, mucho si esto es origen divino, no es origen divino, si esto es producido porque la Tierra, digamos, tiene poderes especiales, sino cómo funcionan las cosas. Entonces la filosofía va a estar vinculada a la ciencia como se va instrumentalizando, ya empieza a perder su sentido escolástico de evasión y se lleva a cosas muy concretas. Y lo tercero, bueno, con Galileo también se inaugura todo lo que va a ser el método experimental. El método experimental, que es aquella idea de que si alguien dice algo, tiene que comprobarlo, tiene que probarlo. No basta que lo diga, que lo diga. Ahí está la famosa discusión del experimento de la Torre de Pisa. Ustedes se acuerdan, que yo se los conté a alguno, que habría ido supuestamente Galileo con dos ayudantes a la torre inclinada de Pisa y habrían lanzado dos objetos, uno más pesado que el otro, para ver cuál caía primero. Porque de acuerdo con los griegos, con Aristóteles, el objeto con mayor masa debería caer antes. Y Galileo, ¿qué es lo que demuestra? Que cayeron al mismo tiempo. Esa cuestión tan simple, bueno, cualquiera puede comprobar eso, sin embargo no se sometía a comprobación, porque bastaba que lo dijera un argumento de autoridad, un personaje importante, y con eso ya, digamos, se sometía a validación. Galileo va a decir, no, lo que tú dices tienes que comprobarlo, tienes que probarlo. Es el método experimental, todo va a pasar por la experimentación, por la comprobación empírica. Galileo es considerado, por tanto, un elemento, o sea, uno de los personajes fundamentales dentro de lo que es la conformación de la conciencia científica moderna. Y un elemento fundamental que él empieza a plantear ahí, que en la base de la concepción cuantitativa del mundo que nos llega hasta ahora, que algunos le dicen la concepción positivista. Yo creo que más que positivista en realidad es lo cuantitativo, la idea cuantitativa. Cuando algunos hablan, no, el positivismo, en realidad el positivismo es la expresión que hace Comte. La idea es lo cuantitativo como el sentido del mundo. Ya está planteado también con Galileo, con esta famosa frase. El libro del universo está escrito en lenguaje matemático. Por tanto, si queremos conocer un universo, ¿qué es lo que tenemos que dominar? Las ecuaciones correctas, las fórmulas correctas. Si nosotros hacemos las fórmulas correctas, podemos descubrir cómo funciona el mundo. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto la película La teoría del todo. ¿Han visto la teoría del todo? Que es la biografía de Stephen Hawking, desde un punto de vista muy humano. En esa película, por ejemplo, Stephen Hawking, una de sus grandes, según la película, de sus grandes ambiciones es encontrar la fórmula matemática que permita construir una teoría del campo unificado. Eso es según la película. Bueno, todavía al día de hoy hay muchos físicos que están tratando, por ejemplo, de unir elementos fundamentales de la física cuántica con elementos esenciales y contradictorios de la teoría de la relatividad de Einstein. Y no han podido lograrlo. O sea, todo eso no se sabe si lo van a lograr o no lo van a lograr. Pero esto es la confianza de que una ecuación matemática puede resolver el tema. También está el ejemplo de Laplace. Laplace, un físico matemático, filósofo también,
francés del pleno siglo de la Revolución Francesa. Incluso él hizo la figura mental del pueblo que se denominó el demonio de Laplace. El demonio de Laplace creo que era, él decía, pensemos en un ser que tenga la capacidad de efectuar todos los cálculos numéricos del mundo, todos los cálculos que son posibles. Ese ser podría perfectamente interpretar todo lo que pasó, darle sentido a todo lo que está ocurriendo ahora y proyectar, incluso anticipar lo que va a ser incluso la propia historia humana. O sea, esta idea de que con la matemática todo se puede estudiar, todo se puede resolver, todo se puede ser reducido, digamos, a proporciones matemáticas. Esto ya está anunciado en Copérnico, o sea, en Galileo, y es parte, digamos, de la impronta que llega hasta el día de hoy. Y que también está, por ejemplo, en cosas tan esenciales como las encuestas políticas. Muchas veces los gobiernos miden su éxito en cuanto subió o bajó, por ejemplo, el índice de aprobación de la presidenta. No, bajó 2 puntos, estamos mal. Bajó 3 puntos, subió 3 puntos, estamos bien. Todo sigue imperando, incluso este imperio de la razón cuantitativa, incluso en cuestiones subjetivas humanas como la educación, las ciencias sociales, es parte justamente de la razón matemática como elemento fundamental de la construcción de la conciencia científica moderna, del mundo moderno de los últimos 500 años. Bueno, Bacon, filósofo inglés, yo en todo puse acá la fecha de nacimiento y de función para que ustedes se ubiquen. O sea, él es contemporáneo de Galileo. Estamos hablando del fin del siglo XVI, comienzo del siglo XVII. Ya Europa completamente empoderada y apoderada de parte de América entera, parte de África, con todo el capitalismo circulando y con todo esto, la economía capitalista ya empezando a funcionar, y él tratando de interpretar los descubrimientos científicos. Y él, ¿qué es lo que iba a decir? Ordenemos toda esta cantidad de conocimiento que está surgiendo en la mecánica, digamos, en la astronomía, en la ingeniería, en la física, en la química, en la medicina. Se empiezan a hacer las primeras operaciones, las primeras autopsias, ya como tales, y ordenemos esta cosa y démosle sentido. Y el sentido que le va a dar, dice, primera cosa, todo el conocimiento se va a basar ahora en la experiencia. Digamos, si hay algo que es fundamental, es reconocer la experiencia como elemento fundamental de conocimiento, como elemento fundamental, por tanto, de referencia para aceptar lo que es válido y lo que no es válido, lo que es confiable y no es confiable. Y el tema de la inducción, el pensamiento inductivo, que hasta el día de hoy continúa siendo un elemento fundamental. Las metodologías, por ejemplo, cualitativas, son metodologías fundamentalmente inductivas, porque se parte del hecho concreto y de ahí supone que se va construyendo conocimiento. Y además sigue generando hasta el día de hoy intenso debate si lo inductivo puede llevar o no llevar a conocimiento, puede llevar a conocimiento generalizado. De partida la metodología cualitativa, una cosa que reconoce es que no puede generalizar justamente su conocimiento por ser casos inductivos. Para Bacon no hay verdades generales que no sustenten en los correspondientes casos particulares. O sea, si hay una verdad general es porque hay hechos concretos, particulares, digamos, que la sustentan y le dan fundamento. Esta posición de... Bueno, yo voy súper rápido, insisto, los textos nosotros los tenemos, así que cualquiera que usted me dice, oye, quiero leer a Bacon y ya lo supero. Descartes fue, algunos lo consideran que fue el gran contrincante teórico de Bacon. Y dicen, bueno, tenemos ahí en la filosofía a Bacon y aparece Descartes, un poco más joven, y lo contraataca. Y Descartes, digamos, que ha tenido incluso más peso teórico e histórico que Bacon, ¿qué es lo que dice? Dice, está bien, nosotros podemos hacer experimentos, podemos empíricamente demostrar un hecho, pero lo fundamental no está en el hecho mismo, sino lo fundamental está en cómo se interpreta y cómo se incorpora, digamos, un esquema de razonamiento. Y para él entonces lo fundamental va a ser la capacidad racional del ser humano, que además tampoco nos lo había planteado él, era la definición que venía de Aristóteles. O sea, que Aristóteles ya había definido 300 años antes de Cristo que si había algo que el ser humano lo distinguía de otros animales era su capacidad racional. Incluso Aristóteles dice el hombre es un animal racional. Eso es el elemento fundamental.
Con Descartes aparece el pensamiento ahora deductivo. Si lo inductivo va de lo particular a lo general, ahora lo deductivo supone que opera al revés. Yo establezco generalidades que permiten interpretar, digamos, las particularidades. Y eso sigue siendo tan importante, ese planteamiento de corte deductivo, que no son solamente planteamientos teóricos, sino que además sus planteamientos que hasta el día de hoy, digamos, permiten entender cómo funcionan, por ejemplo, determinados constructos sociales. Por ejemplo, hay un texto vinculado con el tema de las encuestas políticas. Las encuestas políticas, ustedes saben que hay encuestas que, en Chile hay encuesta permanente, que determina el grado de aprobación de las autoridades. Pero hay encuestas políticas, que son encuestas políticas, por ejemplo, de proyección. Entonces, hay una encuesta que todo el mundo la reconocía, era la encuesta CEP, Centro de Estudios Públicos, y que era la que supuestamente entrega cuáles son los candidatos que tienen mayor proyección, tanto a nivel parlamentario como presidencial. Y todos decían, mira, si la encuesta CEP establece que cada candidato va subiendo y otro va bajando, y en función de eso, partidos, y ahora hemos sabido que empresarios tomaban decisiones de apoyo económico, podían cambiar todo. Y uno decía, ¿y esa información de dónde la sacaron? ¿Cómo saben ellos? No, es que hicieron una encuesta. ¿Ustedes saben cuánta gente encuestaba en Chile? Eran como 1.490 personas. O sea, decían, bastaba y sobraba que encuestaran a 1.490 personas y tenían una proyección de la intención de voto en su momento de 8 millones de personas. 8 millones de personas. O sea, basta y sobra que le preguntemos a menos de 1.500 personas y podemos saber cómo van a votar 8 millones de humanos. ¿Sí? Bueno, eso que en el fondo, ¿qué es lo que es? Es, digamos, una generalización deductiva que yo estoy haciendo a partir de muestras estratificadas. Y por lo tanto, estos planteamientos que aparentemente aparecen como planteamientos, digamos, teóricos, como voladas teóricas, son aplicables plenamente a cuestiones tan importantes y tan cotidianas, por ejemplo, como elementos, como hacer política y cómo financiar partidos, cómo levantar recursos, cómo priorizar, por ejemplo, determinadas áreas de inversión. Si hay algo que Descartes coincide también, va a coincidir con Galileo, es el uso de las matemáticas. Y básicamente Descartes el uso, digamos, de la geometría y la lógica matemática. Y también un elemento esencial en Descartes va a ser que todo el avance también se va a lograr sin el recurso de la fe, fundamentalmente a través del raciocinio humano. A pesar de que Descartes, digamos, era creyente, incluso intentó escribir un libro para demostrar matemáticamente la existencia de Dios. Pero, digamos, la confianza está, digamos, en la propia capacidad del ser humano. Y la frase fundamental de Descartes, digamos, pienso, luego existo. O sea, primero está la noción de la autoconciencia para poder, digamos, tener noción, digamos, que estoy existiendo a partir de un elemento fundamental de duda. Duda es de la duda metódica, donde yo puedo dudar de todo, menos de qué cosa, menos de que hay un ente que está dudando. Porque si no hubiera un ente dudando, significaría que no podría existir nada. Significaría que todo sería, digamos, una duda eterna. Tiene que haber alguien para que pueda establecerse la duda. Lo conversaba con el profesor ayer, tiene que haber un otro reconocido para poder hacer una conversación. No puede existir una proyección mental solamente de uno mismo. Todo esto ocurre, estamos hablando en el siglo XVII, 1600. Hay una coincidencia histórica bien notable. En esta época se producen dos coincidencias muy notables. Una es de corte literaria, que el mismo día en que muere Shakespeare, muere también Cervantes, según documentado. Y además, pero ese mismo año, el mismo año en que muere Galileo, nace Newton. Entonces son coincidencias históricas que los que les gusta un poco esta cosa, digamos, las coincidencias históricas están buscando. Fíjate lo que pasó, el mismo signo. Pero la verdad es que si hay un continuador de lo que Galileo hizo, fue justamente Isaac Newton, que es la consagración ya del pensamiento mecánico y el establecimiento de las leyes mecánicas, que en el fondo, cuando hablamos de leyes mecánicas, estamos hablando de los mecanismos que permiten entender cómo funciona el mundo. Y que además explican lo que es la cotidianidad central, que explican cómo funcionamos en el mundo. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos las leyes de Newton, que Newton planteó en el siglo XVIII, estamos hablando de leyes que siguen gobernando nuestro mundo.
un ejemplo tan simple. ¿Por qué, por ejemplo, nosotros utilizamos un cinturón de seguridad? ¿Por qué usamos un cinturón de seguridad en el auto? Por el tema, digamos, justamente de la primera ley de Newton, que tiene que ver con la ley de la inercia, que todo objeto en movimiento tiende a seguir en movimiento, y todo objeto que está en reposo tiende a seguir en reposo. Y si vamos arriba de un auto sin cinturón de seguridad y el auto se detiene, ¿qué nos puede pasar? Que salgamos volando por la ventana. Cuando, por ejemplo, yo salgo de esta universidad y tomo la calle, ya antes de cruzar a la calle, miro hacia la izquierda y hacia la derecha y veo un par de vehículos aproximándose. Y tengo dos posibilidades fundamentales, digamos, resolver. O cruzo la calle o me detengo. Y es un proceso que nosotros hacemos mentalmente y automáticamente. Y lo hacemos en funciones de variables, que son las variables propias de la mecánica de Newton, que son tiempo, distancia, velocidad. Y yo en eso, en función de eso, resuelvo si la distancia a la cual viene otro vehículo, que sea, digamos, y es un caballo, una bicicleta, una persona, una micro, un camión, digamos, la distancia a la cual viene, la velocidad a la cual viene, me otorga el tiempo suficiente como para que yo pueda o no pueda atravesar. Bueno, si me equivoco, ustedes saben lo que puede ocurrir. O cuando construimos una casa, por ejemplo, cuando construimos una casa y decimos, no, esta casa va a aguantar una hora. Y viene un represón fuerte y la casa fue abajo, ¿qué nos pasó? Digamos, que hicimos malos cálculos. Todo esto que tiene que ver con la operatividad del mundo son cuestiones, digamos, que son propias justamente de cómo se entendía el mundo y cómo se entendía que funcionaba. Y además, aquí hay una cosa fundamental, en la búsqueda de las causas que mueven el mundo. Si hay algo que estos científicos hacen, y sobre todo el caso de Newton, que es todo racionalista, es decir, es llegar a plantear la idea de que el mundo se mueve por causas. Y después, más adelante, que después, incluso uno dice, no puede existir nada que vaya contra las causas de la física. ¿Ya? La física del mundo funciona de esta forma. Por tanto, si no puede existir nada que vaya contra las causas de la física, no podrían, por ejemplo, podría desprender un argumento de Einstein, que podría, o sea, por tanto, no podría yo justificar la existencia, por ejemplo, de espíritus, de fantasmas, de seres tenebrosos. Porque ¿cuál es la corporalidad de esos seres tenebrosos? Digamos, ¿en qué se afirman? Digamos, ¿cómo se expresan? ¿Cómo se materializan? ¿Dónde viven? Si yo fuera digamos, por tanto, coherente con el argumento, si yo me declaro, por ejemplo, un cientificista y digo que para mí toda la argumentación científica del mundo es la argumentación válida, entonces yo esto lo pongo como ejemplo, yo no tendría, por tanto, que tener ningún temor a atravesar solo de medianoche el cementerio. A menos que me cogoteen, digamos, según esté por ahí. Pero en términos sobrenaturales tendría que tener ningún temor, o dormir solo en un edificio. ¿Por qué? Porque se supone que lo que mueve, que el mundo se explica racionalmente, y no hay elementos, y no existen evidencias de cuestiones fenómenos que puedan romper las leyes de la física, porque el mundo sí se puede explicar físicamente. Y lo que no se ha explicado aún, no se explica, es porque todavía no tenemos las herramientas para poder explicarlo, pero no porque no sea explicable, porque todo eventualmente puede llegar a ser explicable. E incluso la neurociencia hoy día explica cuestiones, por ejemplo, que aparentemente son mágicas, como por ejemplo el déjà vu, pero ya hay explicaciones para el déjà vu. Hay explicaciones que son funciones del hipotálamo y del cerebro, digamos, que generan imágenes que parece uno antes ha vivido. Bueno, otro autor que me parece a mí de suma importancia es David Hume, que está en el siglo XVIII y que él es un empirista que toma el pensamiento de Bacon y que tiene fundamental importancia en lo que van a ser los filósofos del siglo XX y hasta el siglo XXI, porque Bacon va a llegar a plantear que en última instancia la fuente de todo conocimiento, y la única fuente de todo conocimiento va a ser la experiencia humana. O sea, este es el pensamiento inductivo por constancia. Todo aquello que no es experiencia humana no puede ser reconocido legítimamente como conocimiento. Puede ser cualquier cosa, pero no conocimiento. Dos premisas fundamentales. Primero, el conocimiento no tiene otro origen y fundamento que no sea la experiencia, pero también reconocer no es posible sustentar en la experiencia la existencia de relaciones causales universales. Por lo tanto, si uno toma el argumento de Hume, digamos, no podría nunca establecer, digamos, verdades universales, porque todo finalmente se basaría en hechos puros, solamente en hechos. Por lo tanto,
no sería posible el conocimiento universal. Y eso entonces va a generar en el pensamiento de Hume un tema que es el problema de la inducción. El problema de la inducción, que es algo que después toma Popper, el problema de la inducción, lo desarrolla, lo discute, y es justamente una cosa que mi colega, digamos, va a realizar en la presentación de Popper. Esto es un tema fundamental, un tema fundamental porque si todo se apoya en la experiencia de las personas y nada se puede generalizar, entonces la ciencia como tal no podría existir. No podría existir. Yo no podría condensar, no podría sistematizar un conocimiento médico. Porque digo, ya, yo soy médico, pero como cada caso es particular, entonces si viene alguien con una determinada dolencia, yo tendría que estudiar ese caso en particular y resolverlo particularmente. Pero ahí el propio Hume reconoce que eso no es así, reconoce que en la ciencia se establecen consensos, en la medicina se establecen procedimientos, que los médicos operan según esos procedimientos, digamos, ellos actúan según esos procedimientos. Y él dice, bueno, está bien, eso ocurre, pero ocurre porque a la ciencia le conviene hacer esas convenciones. Son convenciones, son acuerdos ficticios en instancia, pero si lo llevamos en términos reales, no podrían existir. No podría existir porque de lo particular no se puede sustentar nada, digamos, que pueda ser generalizable. Voy a avanzar más en esto. Bueno, y esto sí lo voy a ver. En Hume aparece un elemento fundamental que después van a desarrollar otros científicos, que es el ataque a la metafísica. Si hay una filosofía que era filosofía propiamente medieval, y hasta el día de hoy todavía sigue existiendo, vinculada fuertemente a la teología, es el pensamiento metafísico. ¿Ya? Lo metafísico es el filosofar más allá de la física. Es el filosofar, digamos, el pensamiento teológico, el pensamiento basado en creencias. Estos autores, en su mayoría, son todos muy irreverentes. La mayoría de ellos son derechamente, digamos, agnósticos y algunos francamente ateos. Este Hume es un tipo derechamente ateo. Aquí hay un ataque directo a las concepciones de corte religiosas y que está presente en toda la filosofía del siglo XX. Yo les voy a leer esta frase que plantea Hume en el siglo XVIII para que ustedes vean, digamos, qué es lo que se atrevían a escribir estos autores. Dice, Hume plantea lo siguiente: dice, cuando persuadidos estos principios recorremos las bibliotecas, ¿qué estragos deberíamos hacer? Tomemos en nuestra mano, por ejemplo, un volumen cualquiera de teología y de metafísica escolástica y preguntémonos, ¿contiene algún abstracto acerca de la cantidad y el número? No. ¿Contiene algún razonamiento experimental acerca de los hechos y cosas existentes? Tampoco. Pues entonces arrojémoslo a la hoguera, porque no puede contener otra cosa que sofisma y engaño. Esa es la idea que ellos tienen, digamos, el pensamiento metafísico. Dice, en el fondo, estamos en presencia de qué? Estamos de pura palabrería. Ya la humanidad se nos ha adiestrado mentalmente a través de los siglos y con el poder de las iglesias, el poder de las religiones, en pura palabrería. ¿Ya? Pero nada se puede aprobar, ni se puede medir, ni se puede cuantificar, ni puede ser sometido a experimentación. Y este ataque a la metafísica es un ataque que se retiró en el siglo XX y hasta el siglo XXI. Quería señalar la pasada Augusto Comte por un motivo fundamentalmente didáctico. Hay una acusación que se va a repetir durante el siglo XX, ¿ya? Y sobre todo se la avance la Popper, que es la acusación de positivista. Incluso algunos muchas veces dicen, no, la base dura en positivista, ¿ya? Bueno, ¿quién inventó el positivismo? Justamente este caballero, un francés del siglo XVIII, que además él mismo se considera el padre fundador de la sociología. Algunos dicen que en realidad es más bien una autoatribución que una fundación verdadera. ¿Y qué es lo que hace Comte? Una cosa muy simple. Dice, las humanidades, que no son ciencias, que es la historia, la sociología que estaba surgiendo, los estudios geográficos, la literatura, todo lo que estaba vinculado con los hechos humanos, no son considerados ciencias, son humanidades. Démosle ahora el carácter de ciencia. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar en estas humanidades el método cuantitativo experimental de las ciencias naturales y las matemáticas. Y por tanto, eso es lo que vamos a hacer. La vamos a convertir en ciencia, pero aplicando a estas áreas en los métodos que son propios, digamos, en los que han sido propios, que vienen muy antiguos, que
que se consolidaron con Galileo y que han permitido que esta ciencia sí se desarrolle. Y eso para Comte va a ser algo altamente positivo. Él usa la palabra positivo, ¿eh? ¿Y por qué es positivo? Porque eso es lo que nos va a permitir romper con las falsas creencias, con la superstición, con todo aquello, digamos, que a la humanidad lo ha tenido metida, digamos, en el marasmo, y por lo tanto es algo provechoso y positivo para la humanidad. Y de ahí viene el famoso nombre de positivismo. Entonces, cuando hablamos de positivismo, estamos hablando de un concepto que inventó este mismo Comte y que además marca justamente la construcción de las ciencias sociales en el siglo XIX y siglo XX, que se construye efectivamente desde lo cuantitativo. Ya, en la década, yo termino ya, en el siglo XX quiero destacar, aquí en Chile hay un montón de autores, por eso me decía ¿cómo se ocurre a un montón de gente afuera? Por ejemplo, acá afuera a Russell, a Frege. Pero como esta selección la he hecho yo, entonces esa es la ventaja, que uno puede dejar gente fuera, digo. Claro, si la selección lo hubiese hecho otro, digamos, habría quedado afuera otro, digamos. Uno de estos es como un seleccionador, es como San Paolo, hoy día San Paolo va a dar su selección en su pinta. Me faltaba y dice, pero ¿cómo no metió el otro? Bueno, cosa de él. Entonces, sí no voy a hablar de los positivistas lógicos. Este es un grupo muy importante que a mí me interpreta bastante. Esto corresponde a un grupo de filósofos, ese es Carnot, todo esto, y científicos agrupados en torno al autodenominado Círculo de Viena. Viena, ¿por qué? Porque estaba en Viena, capital de Austria, en torno a 1920, y tiene antecedentes en tres lingüistas lógicos que son Frege, Peano y Russell. Aunque ninguno de ellos tres participó, digamos, en el Círculo de Viena, en aspectos filosóficos lo integran Maurice Schlick, Rudolf Carnap, Neurath, Herbert Feil, Friedrich Bachmann, Edgar Silsen y Viktor Kraft. Y en el científico está Philipp Krantz, Menger, Gödel y Hans Bank. Ahora, ellos publican una revista de sus anales de filosofía y establecen, digamos, una vinculación con Popper, pero no porque Popper fuera integrante del círculo, sino porque le publicaron el primer libro. El mérito de ellos es que le publicaron el primer libro, que era la lógica de la investigación científica. ¿Qué es lo que van a plantear ellos? Y con esto ya voy a concluir porque este es un elemento fundamental de la epistemología de la filosofía de la ciencia del siglo XX. Primero, el rechazo general a la metafísica, o sea, el rechazo al pensamiento especulativo. ¿Ya? Segundo, el respeto irrestricto al método científico. Ellos van a plantear que lo delimitador, lo que va en el fondo a establecer lo que es ciencia y lo que no es ciencia, ¿dónde va a estar? En el método científico. Si un producto, por ejemplo, si yo digo, esta investigación, estos resultados son científicos, ¿por qué son científicos? Porque apliqué el método científico. Apliqué la fórmula del problema de investigación, planteé la pregunta, las hipótesis en esta época, las variables, los objetivos, las variables, le acompañé un marco teórico, después sometí, digamos, a validación los instrumentos que yo quería utilizar, los apliqué, los analicé con la herramienta estadística conforme y luego generé, digamos, las conclusiones. Ese es el método científico desde la física atómica, digamos, hasta la etnología. Se tiene que repetir en todo. Y eso es lo que va a determinar lo que es ciencia y lo que no es ciencia. Si hay algo que incumpla con eso, no es método científico. Puede ser cualquier otra cosa, puede ser incluso pseudociencia, pero no ciencia. Tercero, el supuesto de que mientras los problemas filosóficos sean absolutamente auténticos, entonces se pueden resolver definitivamente mediante el análisis lógico. Todo problema filosófico, si es auténtico, puede ser lógicamente analizado, que es una cuestión que además Wittgenstein después va a colocar, digamos, claramente en boga. Si un problema filosófico es muy intrincado, entonces significa que está dando el planteo. Y también el ataque también a Heidegger y compañía. La unidad de la ciencia, que es el método, estructura y lenguaje, dice, esto es algo que incluso ya plantea Bacon. La ciencia además se caracteriza porque tiene un lenguaje propio, un lenguaje claro, el principio de parsimonia. Todo lo que se puede decir hay que decirlo claro y sencillamente. La ciencia no utiliza un lenguaje enredado. Cuando alguien dice algo enredado es porque no sabe lo que quiere decir. Las ciencias sociales deben seguir el camino de la buena ciencia, adoptar el método de las ciencias naturales. Bueno, estos consagran, digamos, justamente lo que plantea Comte. La idea del lenguaje científico informativo, la prescripción de la neutralidad ética de la ciencia, la razón humana
se reduce a los límites de la racionalidad científica. Por tanto, si hay razón humana que plantee cuestiones que no pueden ser llevadas al lenguaje científico, sería un lenguaje especulativo. No sería lenguaje. Incluso ellos dicen, la filosofía justamente ha caído en descrédito porque se ha ido por el lenguaje especulativo y planteado cuestiones que son enredadas. Que no es la primera crítica de la filosofía. Ya había existido una crítica en el siglo XIX que había hecho Marx, en las tesis sobre Feuerbach. Marx había dicho, los filósofos hasta ahora se han dedicado a interpretar el mundo, lo que necesitamos transformar el mundo. Esto le agregan ahora, que además necesita un lenguaje, digamos, que sea claro y sea nítido y todo el mundo entienda lo que quieren decir. Ellos, igual que Hume, plantean que la metafísica no conduce a nada porque dice pura será. Incluso lo van a decir, por ejemplo, de un filósofo tan connotado como Heidegger. A Heidegger le van a dar Luis, van a decir justamente que Heidegger es difícil de entender porque no es claro al decir, porque no sabe lo que quiere decir. En el fondo, ese es el tema. Y aquí aparece, digamos, también la idea de otro personaje también muy importante, que es Ludwig Wittgenstein, que tampoco fue parte del Círculo de Viena, que influyó en ellos y que va a plantear también el lenguaje lógico, que voy a permitir decirlo, a pesar de que sé que lleva harto tiempo, por la importancia que tiene. Esta cita es una cita del primer libro que él escribió, que es el Tratado Lógicos Filosóficos, que dice: todo aquello que puede ser dicho puede decirse con claridad, y de lo que no se puede hablar, mejor es callarse. Este libro quiere trazar unos límites a la expresión del pensamiento. Este límite solo puede ser trazado en lenguaje, y todo cuanto queda al otro lado del límite será simplemente sin sentido. Él vuelve a lo mismo. Todo lo que se pueda decir es porque se puede decir claramente. Si hay alguien que algo no lo puede decir claramente, es porque no tiene claro lo que quiere decir. Y sobre eso mejor quedarse callado. Y él se quedó callado 20 años. Y después escribió un segundo, después otro libro en el cual se refutó a sí mismo. Pero aunque algunos que se han dedicado a estudiar, que en realidad ese no fue una refutación, sino que hay cierta conexión. Luis Fran dice eso, que hay una... Claro. Otra cosa, digamos, también vinculada con la metafísica, que plantea esto: es indudable que algunos disparates son más subjetivos que otros, pero esto no les da ninguna fuerza lógica. Nuestra tesis es que el análisis lógico ha revelado que las pretendidas proposiciones de la metafísica son en realidad pseudo-proposiciones. Y lo último que yo voy a ver son Thomas Kuhn, porque lo voy a analizar brevemente porque hay muchos alumnos de pregrado que nosotros lo revisamos en el curso que estamos dando. Thomas Kuhn, historiador de la ciencia, norteamericano, físico, pero que sigue la historia de la ciencia. El principal concepto que plantea Thomas Kuhn en el libro La estructura de la revolución científica, publicado en 1962, es justamente el concepto de paradigma, un modelo explicativo que tiene una validez temporal e histórica, pero que esa validez temporal, ¿hasta cuándo es válida? Hasta que no aparece un nuevo paradigma que la desborda y la supera. Entonces él introduce el concepto de ciencia normal, anomalía, revolución científica y nuevo paradigma. Todo un modelo para explicar la ciencia, y que además generó también en su tiempo toda una corriente y toda una moda. Después Kuhn ha sido criticado también, pero yo creo que sigue reinando en muchas universidades como elemento central de explicación de la ciencia. Básicamente, digamos, de Kuhn, ahora hay otro concepto de Kuhn interesante, se discute el término de, junto con los paradigmas, plantea la idea de la inconmensurabilidad. Y esta idea que significa que justamente la crisis de dos paradigmas se produce, entre otras cosas, porque plantean lenguajes distintos e interpretaciones distintas que entre sí no son compatibles. No son compatibles, por lo tanto, son racionalidades completamente distintas. Es como cuando yo le digo a otra persona: mira, por mucho que discutamos y conversamos, nunca vamos a llegar a un acuerdo, porque la concepción que tú tienes, digamos, podría decir, tenemos baladíes, inconmensurablemente distinta a la que yo tengo. Así que sobre eso mejor, digamos, callémonos y sigamos compartiendo. Eso sería lo socialmente correcto. Ahora, también dice: sin embargo, ni en su forma metafórica ni en su forma literal, inconmensurabilidad implica incomparabilidad. ¿Se pueden comparar los paradigmas? Sí. ¿Y cómo se pueden comparar? Fundamentalmente en criterio de éxito, en criterio de cuál funciona mejor. Y por último, y ahí con esto sí termino, voy a hablar de otro que ya
que se conoce poco en las universidades, que es muy poco estudiado y que yo creo que tiene cierto mérito, que es Paul Feyerabend, que fue además discípulo de Popper y después se dedicó a pelear con Popper, doctorado en física, y plantea una tesis fundamental. Él plantea una tesis que se llama el anarquismo epistemológico. Y el anarquismo epistemológico en el fondo va a significar plantear que, él dice, la ciencia no puede jactarse de ver un solo método, un solo camino. Y si estudiamos lo que ha sido la práctica de los científicos, vamos a encontrarnos con que muchas veces los científicos descubren cosas por pura serendipia, por pura chiripa, porque van a buscar una cosa y descubren otra. Y por lo tanto aquí no vengan a decirnos, digamos, que la ciencia es una cosa, digamos, que siempre se puede mirar. Y él da algunos ejemplos. Uno de los ejemplos, por ejemplo, el ejemplo de Röntgen, cuando estaba estudiando los rayos catódicos, descubrió los rayos X. Y se pone a dar en serio otro ejemplo. Entonces dice, por lo tanto, aquí hay muchos descubrimientos fundamentales de todo tipo que han sido descubiertos por serendipia, por chiripa. Y por lo tanto, ¿qué significa eso? Que cualquier procedimiento puede ser válido para generar conocimiento científico. Y además la ciencia está vinculada con decisiones de corte políticas, porque muchas veces, digamos, se privilegia una línea de trabajo más que otra en realidad en vinculación con variables que más bien son políticas que estrictamente racionales. Y no le voy a leer toda la argumentación, sino solo al final voy a ir a una pequeña síntesis de todo esto. A ver, de todo esto, si tuviera que hacer una síntesis, lo podría, digamos, resumir los siguientes puntos. La conciencia científica moderna es un producto propio de la modernidad. Esa es la tesis de Maurice Berman, que yo creo que personalmente me parece que yo concuerdo bastante si uno ve en términos históricos. No significa que antes de esto no haya conocimiento importante, conocimiento trascendental, ¿no? Los griegos, todo el conocimiento, digamos, incluso de la Edad Media, pero la ciencia en términos de su organicidad y sistematicidad es un producto de la modernidad. Yo incluso doy un ejemplo ahí. En la Edad Media, cuando un constructor se quería construir un constructor, cuando un ingeniero quería ser ingeniero, no iba a las universidades, iba, digamos, a los gremios. Por lo tanto, el conocimiento técnico incluso estaba fuera de las universidades. Dos, la ciencia se configura en torno a un propósito fundamental y que es único, producir conocimiento científico. Esto es un presupuesto establecido y consagrado por el Círculo de Viena, y yo creo que se mantiene, digamos, hasta el día de hoy así. Por lo menos hoy día todos los proyectos Fondesit, los proyectos de investigación, expresamente uno tiene que decir cuál es el producto general, y cuál es el producto en términos de conocimiento nuevo. El requisito esencial del conocimiento científico está otorgado por el método. Esto es lo que se reconoce como tal, digamos. Incluso en cada proyecto de investigación tengo que decir cómo lo voy a hacer, digamos. ¿Qué metodología voy a seguir? ¿Cuál es el camino, el protocolo de investigación? Yo incluso te confieso que me he encontrado con colegas de universidades que son científicos de importancia en el área de las ciencias naturales, y que, por ejemplo, lo único que saben es el método, saben el protocolo. Yo me pongo a hablar de epistemología, pero no tienen la mínima idea. Me dicen, uy, qué interesante, mándame esa información, porque están acostumbrados a hacer ciencia para aplicar el puro método. ¿Saben exactamente lo que tienen que hacer, por ejemplo, cuando trabajan con cebolla o con algún metal pesado? Pero si uno le habla esto, pero no. Entonces uno dice, bueno, aquí hay un acostumbramiento a usar el método. Y son científicos, colegas con publicaciones científicas importantes. 4. El método científico hasta el final del siglo XX es el método cuantitativo experimental, deductivo, propio de las matemáticas y las ciencias de la naturaleza. Esta hegemonía ideológica se empieza a romper a fines del siglo XIX con el surgimiento de la hermenéutica, durante el siglo XX con las propuestas de autores como Kuhn, Feyerabend, entre otros, que estudian la ciencia como producto histórico y por lo tanto como ejercicio dialéctico. Y esa sería la presentación que yo haría como introducción, digamos, a lo que es el desarrollo del conocimiento científico moderno.